Dicen que ningún hombre verdaderamente poderoso conoce la realidad de su propia empresa, hasta que se mezcla entre quienes sostienen el peso de todo. Pero él, el CEO más joven y enigmático de la compañía tecnológica más comentada del país, jamás imaginó que un solo día como pasante cambiaría su vida para siempre. Todo comenzó con un rumor. La productividad en el piso 7 está cayendo y nadie sabe por qué. Los directores culpaban al estrés, al exceso de proyectos, a los plazos imposibles. Pero él, acostumbrado a desconfiar de explicaciones cómodas, quería ver con sus propios ojos. Y fue ahí cuando tomó una decisión absurda para cualquiera, excepto para él. Mañana no entraré por la puerta de directivos. Mañana seré uno de ellos, solo por un día. Un multimillonario ocultándose debajo de un uniforme de pasante. Una idea que a cualquiera le parecería ridícula, pero a él le pareció necesaria. El edificio corporativo amanecía con su brillo habitual. Vidrios impecables, recepcionistas sonrientes por obligación, aromas demasiado caros para un lunes cualquiera. Los empleados entraban apurados, con ese ritmo neurótico que solo las grandes empresas enseñan a sostener. Sin embargo, algo era diferente esa mañana. El nuevo pasante llegó 30 minutos antes de su hora oficial. Camisa simple, mochila gastada comprada la noche anterior y una credencial falsa preparada por su asistente más discreto. Caminó entre los pasillos como si no fuera el hombre cuya firma definía el destino financiero de miles de familias. Y nadie lo reconoció. Y ahí estaba ella, la empleada silenciosa de mirada cansada que representaba justamente el tipo de talento que la compañía decía valorar, pero raramente cuidaba. No era la más joven, ni la más vistosa, ni la más conversadora. Pero había algo en su postura, algo estoico, algo casi quebrado, que llamó su atención desde su primer paso en ese sector semanas atrás, cuando aún era solo un CEO observando desde lejos. Ese lunes la vio llegar con su café tibio y su cabello recogido con un apuro resignado. Colocó su bolso en su mesa, respiró hondo y apenas se sentó, su mirada cambió. Parecía que se preparaba para una batalla diaria. El pasante se posicionó cerca, fingiendo interés en organizar unos papeles que no eran suyos. La observó teclear con una precisión que contrastaba con el temblor leve de sus manos. A cada rato verificaba su reloj, como si la vida la persiguiera incluso sentada. Había una pesadez en ella, no una tristeza cualquiera, sino ese tipo de dolor que uno lleva cuando no tiene opción de detenerse. Y entonces ocurrió algo que él jamás hubiera notado desde su oficina en el piso 28. Ella abrió discretamente el cajón de su escritorio, miró hacia los lados para asegurarse de que nadie la observaba, y sacó un pequeño sobre doblado. No parecía un documento de trabajo, ni un memo interno, ni siquiera un papel importante. Era personal. Lo abrió solo 1 centímetro, lo suficiente para leer una línea rápida, y en cuanto sus ojos pasaron por esas palabras, se transformaron. La rigidez de su rostro cedió por un instante, como si aquel papel guardara la única fuerza que le quedaba. Después lo guardó nuevamente. Cerró el cajón con un suspiro que él sintió en el pecho, aunque estuviera a 3 escritorios de distancia. Y fue ahí cuando su curiosidad dejó de ser curiosidad. Algo estaba pasando, algo grande, algo que nadie había sospechado. Y mientras se preparaba para acercarse por primera vez como pasante, ella levantó la cabeza y sus miradas se cruzaron. No debería haber pasado nada especial. Solo 2 compañeros de oficina, nada más. Pero hubo un brillo extraño en los ojos de ella, como si hubiese reconocido algo que no sabía nombrar. Él sintió un escalofrío. No por miedo, sino porque intuyó, sin entender por qué, que aquel objeto escondido en el cajón tenía el poder de romper a un hombre, incluso a uno tan acostumbrado a ganar. Y todavía no sabía que ese papel no era un mensaje de nadie más, sino de ella misma para sí misma. Apenas comenzaba el día y ya había un misterio que cambiaría todo. Cuando él, aún fingiendo ser un simple pasante, decidió dar el primer paso para acercarse,
Ella hizo algo inesperado. Volvió a abrir el cajón y esta vez lo que sacó no fue un papel, sino un pequeño cuaderno arrugado lleno de sobres idénticos, como si guardara una colección entera de secretos. Y él supo en ese instante que necesitaría quedarse mucho más cerca, aunque eso significara arriesgar su identidad por completo. El pasante respiró hondo antes de acercarse. Se sentía ridículo. Un hombre acostumbrado a negociar millones, ahora sudando frío antes de hablar con una empleada que ni siquiera imaginaba quién era él. Pero algo en ella, en sus silencios, en su manera de sostener el mundo sin hacer ruido, lo obligaba a dar ese primer paso. La oficina bullía con ese tipo de energía áspera que solo aparece cuando la presión rebalsa. El equipo entero parecía cargar un peso invisible. Miradas cansadas, suspiros reprimidos, teclados golpeados con más fuerza que la necesaria, y en el centro de todo, ella, trabajando en silencio, intentando pasar desapercibida, la mujer que había reducido su vida entera a un cajón y a un montón de sobres que nadie parecía notar. Él se acercó fingiendo timidez. «Disculpa», dijo con la voz algo forzada. «Soy el nuevo pasante. Me dijeron que tú podrías orientarme un poco». Ella levantó la mirada sorprendida. Era claro que no estaba acostumbrada a que alguien buscara su ayuda. Sus ojos tenían un brillo amable, pero también un cansancio tan profundo que parecía tatuado. «Ah, sí, claro», respondió ella, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Te asignaron al área de documentación». Él asintió. No tenía idea de qué hacía realmente el área de documentación, pero decidió improvisar. «Sí, pero estoy un poco perdido». Ella soltó una risa suave, la primera sonrisa genuina que él vio salir de su rostro. «No te preocupes. Aquí todos empezamos perdidos y algunos seguimos así». Hizo una pausa. «Ven, te muestro». Mientras caminaban juntos hacia un archivador metálico, él notó detalles que, vistos desde la oficina del piso 28, nunca habrían existido para él. La silla rota que nadie reemplazaba, el aire acondicionado que hacía ruido cada 2 minutos, la cafetera que goteaba con un sonido triste, y los empleados que evitaban hablar en voz alta por miedo a llamar la atención equivocada. Para la empresa, el piso 7 era solo un número. Para quienes trabajaban ahí, era una trinchera. Ella abrió el archivador y comenzó a explicarle cada procedimiento con paciencia inesperada. «Si te asignan proyectos de clasificación, revisa primero los códigos internos. Si es control de versiones, usa este sistema. Si son solicitudes urgentes, te tocará correr». Lo dijo con ironía suave pero real. Él la escuchaba con atención. No porque necesitara aprender nada de eso, sino porque estaba descubriendo el mundo real de la empresa. El mundo que sus directores nunca mostraban en los informes mensuales. Mientras la observaba, algo llamó su atención. Un hombre alto, con traje demasiado caro para ese sector, caminaba directo hacia ellos. Su cara tensada, mandíbula apretada. Era imposible no reconocerlo, aunque él estuviera disfrazado de pasante. Era el gerente del piso, famoso por su mal genio y su obsesión por los números, y venía con el ceño fruncido mirando a ella. «Tú», soltó él, señalándola con desdén. «Otra vez perdiendo el tiempo explicando cosas que no son tu responsabilidad». Ella bajó los hombros inmediatamente, como si ese tipo de ataques fueran rutina. El pasante se tensó, con un impulso casi animal de intervenir, pero se obligó a mantener el papel. «Solo estoy ayudando al nuevo», dijo ella en voz baja. «¿Y quién te pidió que lo hicieras?», espetó el gerente. «Con la caída de productividad que tenemos, ¿crees que estás en posición de jugar a ser instructora?». Él sintió un fuego subirle al pecho. Era su empresa, su equipo, su gente, y así los estaban tratando. Pero tuvo que tragar su rabia. Aún no podía revelar quién era. «Fue iniciativa mía», intervino él con un hilo de voz humilde. «Yo le pedí ayuda». El gerente lo miró como quien observa una mancha en la camisa. «Tú cállate. Aquí nadie te pidió opiniones». El CEO disfrazado tuvo que apretar los puños dentro de los bolsillos para no romper su personaje.
El gerente se volvió hacia ella otra vez. Necesito ese informe de seguimiento antes del mediodía. No quiero excusas. Y si sigues retrasando entregas, hablaremos de medidas. Ella asintió sin levantar la mirada. Cuando él se alejó, el ambiente quedó tenso, casi congelado. El pasante se inclinó hacia ella suavemente. Perdón, no quise causarte problemas. Ella forzó una sonrisa. No te preocupes. Estoy acostumbrada. Y esa frase dolió más que el grito del gerente. Estoy acostumbrada. ¿Qué tanto había soportado ella para que eso fuera normal? La mañana avanzó con tareas repetitivas. Él hacía lo que podía, sin delatar que no era un pasante real. Ella trabajaba a una velocidad impresionante, aunque su expresión revelaba una carga emocional que ningún informe podía medir. A la hora del almuerzo, todos salieron en grupos comentando quejas y chistes con el cansancio típico de oficina. Ella, en cambio, se quedó sentada en su escritorio, sacó un sándwich envuelto en papel aluminio y volvió a abrir el cajón. Él fingió organizar unos archivos mientras observaba. Primero retiró un sobre, luego otro, luego un tercero. Los abrió uno por uno. Leía en silencio, los ojos humedeciéndose apenas. Después los cerraba con cuidado, como si fueran algo frágil, algo sagrado. El pasante tragó saliva. Ya no era curiosidad, era preocupación, era conexión. Finalmente reunió los 3 sobres y los apoyó contra su pecho un instante, respirando como si ese gesto le diera fuerzas para seguir. ¿Quién le escribía? ¿Un familiar? ¿Alguien que ya no estaba? ¿Un mensaje que necesitaba leer para aguantar otro día en un ambiente que la consumía? Cuando ella los devolvió al cajón, él ya no pudo resistir más. ¿Son cartas?, preguntó con voz suave. Ella se tensó. Su mirada se volvió alerta, incluso defensiva. Sí, pero no son importantes. Él sonrió con la misma calidez con la que intentaba esconder sus dudas. Parecen importantes para ti. Ella tardó en responder. Para su sorpresa, no mintió. Son recordatorios. Cuando todo va mal me ayudan a no caer. Él sintió un nudo en el estómago. ¿Te las escribe alguien cercano? Ella bajó la mirada hacia su sándwich medio comido. No, susurró. Me las escribo yo. El mundo pareció detenerse un segundo. No era una mujer recibiendo apoyo. Era una mujer sosteniéndose sola, con cartas que ella misma redactaba para sobrevivir a la vida. Iba a decir algo más, a preguntar, a entender, cuando la puerta del área se abrió de golpe. El gerente volvió con un papel en la mano y el rostro rojo de furia. «¡Tú!», gritó señalándola a ella. «Ven a mi oficina, ahora». Ella se puso de pie con un sobresalto. Él también se levantó instintivamente, pero no podía intervenir. Aún. Todos en la oficina voltearon. El ambiente se volvió incómodo. Ella tragó saliva y caminó hacia la oficina del gerente con pasos casi temblorosos. Él quiso seguirla, pero se detuvo. Sería sospechoso. Tenía que mantener el disfraz. Desde la puerta de vidrio, el CEO disfrazado vio cómo el gerente le señalaba documentos. Le gritaba algo que no logró escuchar, golpeó la mesa y la hizo retroceder. Ella asumió la culpa con la cabeza baja, aunque él, desde su rol oculto, sabía perfectamente que la culpa no era suya. El gerente terminó la discusión arrojando un archivo sobre la mesa. Ella salió con los ojos brillantes, conteniendo lágrimas. Él dio un paso hacia ella, listo para romper su papel por primera vez, pero ella pasó de largo y regresó directo a su escritorio. Abrió el cajón, sacó otra carta, la apretó entre sus dedos sin abrirla, y entonces, justo cuando él creyó que no podía sentirse más impotente, ella murmuró una frase que él alcanzó a escuchar. «Hoy no sé si voy a aguantar». El corazón del CEO casi se le detuvo. Ese no era un simple día disfrazado, no era un experimento, no era una curiosidad. Era una mujer al borde de colapsar, y él era el único que lo sabía. Sin pensarlo más, tomó una decisión que cambiaría por completo el rumbo de esa jornada. Acercarse a ella en secreto,
pero esta vez no como pasante, sino como alguien que no estaba dispuesto a dejarla caer. Mateo llevaba apenas unas horas fingiendo ser pasante, y ya sentía que el peso de su propia empresa le caía encima de una manera diferente. No era la presión de los números, ni de los accionistas, ni del consejo. Era una presión mucho más humana, más cruda. La presión de ver a alguien romperse y no poder intervenir como él realmente era. Valeria regresó a su escritorio con el rostro apagado, intentando sostener la compostura. El informe arrugado en sus manos decía todo lo que ella no decía en voz alta. La culpa siempre cae sobre los que menos pueden defenderse. Mateo la observó desde 2 escritorios de distancia. Para todos, él era solo un pasante nuevo, torpe, inexperto, una sombra más del piso 7. Pero para él mismo, ese disfraz comenzaba a sentirse como una traición. Quería ayudarla. Pero si revelaba su identidad en ese momento, todo su experimento se derrumbaría. Y con él, la oportunidad de entender por qué la productividad estaba cayendo, por qué la gente parecía tan rota, y por qué nadie había notado lo que estaba pasando con Valeria. Al menos, nadie excepto él. Valeria se sentó lentamente, como si hasta ese simple gesto doliera. Abrió su computadora, pero sus manos temblaban demasiado para escribir. Los demás empleados hacían un esfuerzo evidente por no mirar, aunque el silencio del piso entero gritaba lo que nadie se atrevía a decir. Ramiro había vuelto a descargar su autoridad en la persona equivocada. Mateo no soportó verlo ni un segundo más. Dio un paso hacia ella, sin saber exactamente qué iba a decir, pero antes de llegar, Valeria soltó una exhalación quebrada, abrió discretamente su cajón y tomó una de sus cartas. No la abrió. Solo la sostuvo entre las manos como quien agarra una cuerda, para no caer a un abismo. Mateo apretó la mandíbula. Esa imagen lo atravesó. ¿Estás bien?, preguntó él, con voz baja, casi temerosa de incomodarla. Valeria levantó el rostro, sorprendida, y por un instante Mateo vio algo que lo dejó desarmado, fuerza y fragilidad al mismo tiempo. Una mezcla que solo aparece en personas que han cargado demasiado por demasiado tiempo. Sí, murmuró ella, aunque la palabra era una evidente mentira. Él se sentó en la silla de al lado, fingiendo que revisaba unos papeles. Sí, si necesitas algo puedo ayudarte, dijo, intentando sonar casual. Ella lo miró con una sonrisa triste. Eres nuevo. No te metas en problemas por mí. Él quiso responder algo inteligente, algo reconfortante, algo que la hiciera sentir vista. Pero lo único que salió de su boca fue una frase torpe y sincera. Ya estoy metido. Ella parpadeó confundida, y Mateo carraspeó intentando disimular. Digo, ya escuché lo que pasó. No es justo. Valeria desvió la mirada hacia su monitor, tratando de esconder el brillo húmedo de sus ojos. La justicia no existe mucho aquí, respondió con una ironía tan suave que dolía. Ahí estaba, la primera verdad incómoda que Mateo no veía desde sus oficinas lujosas. El piso 7 no estaba fallando, estaban cansados, estaban solos, y algunos, como Valeria, estaban aguantando a pedazos. El resto de la mañana continuó con una tensión silenciosa. Valeria trabajó sin descanso, casi sin parpadear, como si intentara ponerse al día con un mundo que llevaba años adelantado. Mateo quiso ayudarla, pero su rol de pasante lo limitaba, hasta que llegó la gota que derramó el vaso. Ramiro salió de su oficina con un folder en la mano y caminó directo hacia ella. El piso entero se tensó, como si supieran lo que venía. Mateo se levantó instintivamente, pero se detuvo a medio camino, luchando contra su impulso de intervenir. «Valeria», dijo Ramiro con una voz metálica, «esta tabla de control está mal, otra vez». Ella revisó el documento con rapidez. «Pero esto no debería haber sido mi tarea. La carga del proyecto se reasignó ayer y...» «No me respondas», estalló él, golpeando el escritorio con el folder. «Si no puedes con tu trabajo, dilo de una vez». Valeria palideció. «Yo puedo hacerlo»,
Solo necesito que me envíen los datos correctos. Si sigues poniendo excusas, hablaré con recursos humanos. Mateo sintió como algo se quebraba dentro de él. Ya no era indignación, era furia. Una furia nueva, desconocida, que no venía del ego herido, sino del dolor de verla humillada. Ramiro tiró el folder sobre su mesa y se marchó sin mirar atrás. La oficina quedó en silencio. Valeria tragó saliva, respiró hondo, y por primera vez desde que Mateo la conoció esa mañana, una lágrima escapó por la comisura de su ojo. Ella la limpió con rapidez, avergonzada, mirando alrededor para asegurarse de que nadie la viera vulnerable. Pero Mateo sí la vio, y esa lágrima decidió su destino. Él se inclinó hacia ella, ya sin preocuparse por mantener su actuación perfecta. «Valeria, esto no está bien». Ella cerró los ojos un instante, como si luchar contra sus emociones fuera parte de su rutina. «Estoy acostumbrada», susurró. «No». Esa frase otra vez. No. No iba a permitirlo. Mateo sabía que su experimento iba a durar apenas un día, pero en ese instante tomó una decisión que iba más allá de cualquier plan corporativo. Tenía dos opciones: seguir fingiendo, aprendiendo, tomando notas mentales, esperando el momento correcto para intervenir como CEO. Arriesgarlo todo y ayudarla ahora mismo, aunque eso significara exponer su identidad, arruinar el propósito de su infiltración y enfrentar las consecuencias. Eligió la segunda, pero lo haría con inteligencia. Mateo respiró hondo, ajustó su postura y dijo: «Valeria, ¿podrías confiar en mí por unos minutos?» Ella lo miró con sorpresa. «¿Por qué te importo? Apenas me conoces». Él no respondió de inmediato. No podía decir la verdad, todavía. «Porque alguien tiene que hacerlo». Valeria lo observó buscando mentira en sus ojos, pero no encontró ninguna. «Está bien», dijo ella, con voz frágil. «Te escucho». Mateo sonrió apenas. Ese era el primer paso. Durante la siguiente hora, Mateo casualmente se ofreció para ayudarla con las tareas más pesadas. Le pidió a un compañero que le explicara algunos procesos para luego dividirlos con Valeria, creando una excusa perfecta para apoyar sin llamar la atención. Ella al principio dudó, pero cuando comenzó a ver que el trabajo se aligeraba un poco, lo miró con una gratitud silenciosa que Mateo sintió directamente en el pecho. Y entonces, mientras él organizaba unos archivos en el sistema, escuchó un sonido suave, un sollozo. Giró el rostro. Valeria tenía la cabeza baja, con la mano tapando parte del rostro. Estaba llorando, en silencio, sin aspavientos, sin dramatismo. El llanto de alguien que ya no tiene fuerzas para pedir ayuda. Mateo se acercó cauteloso. «Oye», susurró sin saber si debía tocarle el hombro o no. «Puedes hablar conmigo si quieres». Ella negó con la cabeza, limpiando rápidamente sus lágrimas. «No quiero ser un problema». «No lo eres». «No conoces mi vida», replicó ella con un hilo de voz. Él tragó saliva, y sin poder evitarlo, su mirada fue hacia el cajón. «¿Puedo preguntar qué escribes ahí?» Valeria siguió su mirada. Sus dedos tocaron la manija del cajón casi por reflejo. «Solo cosas que necesito recordar». «¿Cómo qué?» Ella vaciló. Por primera vez, Mateo sintió que estaba a punto de confiarle algo que jamás había dicho a nadie. Pero antes de que Valeria pudiera responder, un correo emergió en la pantalla de todos los empleados del piso. Un anuncio urgente de la dirección general. Mateo sintió el corazón en la garganta. El correo decía: «A las 4 p.m., el CEO visitará el piso 7 para una inspección sorpresa». La oficina entera entró en pánico. La gente comenzó a ordenar escritorios, borrar correos, organizar archivos frenéticamente. Valeria se levantó de golpe. «Si el CEO viene hoy, me van a culpar por todo lo de esta mañana», susurró aterrada. Mateo la miró fijo. Ese era su momento, su decisión, su punto de no retorno. Mateo se acercó a Valeria, bajó la voz y dijo algo que podría cambiarlo todo. «Valeria,
Tenemos que hablar antes de que él llegue. Hay algo que no sabes sobre mí. Ella lo miró confundida, sin imaginar que estaba a segundos de descubrir que el pasante, que la había estado ayudando, era el hombre más poderoso de la empresa. El anuncio de la visita del CEO cayó sobre el piso 7 como un rayo. Papeles se movían, carpetas desaparecían, y la tensión en el aire era tan palpable que cualquiera habría podido cortarla con una tijera sin esfuerzo. Valeria, en especial, estaba pálida. Durante meses había escuchado rumores sobre la severidad del director general. Nunca lo había visto en persona, pero sabía que una sola queja oficial podía costarle el empleo, y ese día, después de todo lo que Ramiro había hecho, ella era la candidata perfecta para ser sacrificada. Mateo la observó mordiéndose por dentro. Era absurdo. Él era el director que todos temían y, sin embargo, verla así lo hacía sentirse el peor de los hombres, aunque ella no tuviera idea de quién era realmente. Se acercó con cuidado. «Valeria, escúchame», dijo él intentando sonar firme pero amable. «No estás sola». Ella respiró hondo, nerviosa, sosteniendo unos documentos con manos temblorosas. «Es fácil decirlo», murmuró, «pero cuando llegue el CEO, yo sé cómo va a terminar esto». Mateo sintió que tragaba una piedra. «Valeria, hay algo que debes saber». Ella lo interrumpió antes de que pudiera seguir. «Mateo, por favor», susurró con voz tensa. «No puedo con más cosas hoy». Mateo cerró la boca. No era el momento de revelar su identidad, no cuando ella estaba en el límite emocional. Así, guardó la verdad por unas horas más, aunque eso significara arder por dentro. Para evitar que ella colapsara antes de la visita, Mateo se quedó cerca todo el tiempo. Aprovechó cada oportunidad inocente para ayudarla. Tomaba tareas pequeñas sin que ella notara. Le alcanzaba los archivos más pesados. Reorganizó parte del sistema para que Valeria pudiera concentrarse en el informe que Ramiro tanto exigía. Convivir así, tan de cerca, empezó a crear un ambiente inesperado entre los dos. No eran aún confidentes, pero ya no eran desconocidos tampoco. Había una conexión silenciosa, un entendimiento tácito, un lenguaje nuevo, hecho de miradas rápidas, complicidad disimulada y sonrisas pequeñas que Valeria intentaba evitar, casi por costumbre de esconderse del mundo. En un momento, mientras trabajaban hombro a hombro revisando unos archivos digitales, Valeria dejó escapar un suspiro cansado. Mateo intentó aligerar el ambiente. «¿Así es todos los días aquí?», preguntó con una sonrisa tímida. Ella lo miró de reojo. «No, no, a veces es peor». Mateo soltó una carcajada suave, y ella lo miró por un segundo, como si no entendiera cómo él podía encontrar humor en medio de tanto caos. «No sé cómo puedes reír», comentó ella. «Porque si no lo hago me despiden», respondió él con una expresión exagerada de terror falso. Valeria no pudo evitar soltar una risita pequeñita, pero sincera. Mateo sintió un calor extraño en el pecho al verla sonreír. Era inesperado y demasiado bonito. «¿Ves?», dijo él. «Sabía que podía sonreír». «No abuses», replicó ella, intentando esconder que estaba sonriendo otra vez. Había una química suave, natural, que surgía sola, como si la convivencia estuviera rompiendo muros que ella no había dejado caer en años. A las 2 de la tarde, mientras organizaban un montón de carpetas en físico, Mateo la vio distraerse y detenerse frente al cajón. Lo abrió. Sacó una carta nueva, pero esta vez él estaba demasiado cerca para fingir que no observaba. Valeria notó su mirada y la cerró rápido. «Perdón», dijo ruborizándose un poco, «es una costumbre rara». «No creo que sea rara», respondió Mateo. «Creo que es valiente». Ella frunció el ceño. «¿Valiente? ¿Escribirle cartas a uno mismo?» «Sí», dijo él con suavidad. «Se necesita mucha fuerza para seguir adelante cuando nadie más te sostiene». Valeria se quedó en silencio. Sus ojos bajaron hacia la carta y por un momento parecía debatirse entre esconderla o compartirla. «¿Qué dicen tus cartas?»,
preguntó Mateo con voz suave. Ella titubeó. Cosas que necesito recordar para no rendirme. Mateo esperó sin presionar. Finalmente Valeria inhaló profundo. Escribo una cada vez que siento que no puedo más, como hoy. Después las dejo aquí, tocó el cajón. Y cuando necesito fuerza, tomo una cualquiera al azar. Mateo sintió un nudo en la garganta. «¿Puedo?» comenzó. Ella negó rápido, pero sin dureza. «No es que no confíe en ti», susurró. «Pero mis cartas son lo más privado que tengo». «Lo entiendo», dijo él, y lo dijo realmente. Lo que no dijo fue que, desde que había visto el primer sobre, cada una de esas cartas se había convertido en una obsesión silenciosa que lo perseguía con una ternura que él no sabía que tenía dentro. La convivencia del día avanzó con pequeñas escenas que parecían sin importancia, pero que para Mateo se convirtieron en momentos memorables. Cuando Valeria se levantó a buscar café y él la siguió, fingiendo que también quería, solo para asegurarse de que no estuviera sola. Cuando ella le explicó pacientemente cómo clasificar ciertos informes, aunque él entendía todo en segundos. Cuando Mateo hizo un chiste sobre cómo estaba rompiendo récords como pasante novato, y ella rodó los ojos, disimulando otra sonrisa. Y cuando por unos minutos se quedaron trabajando tan cerca que sus brazos casi se rozaban, y ninguno se movió. Había algo creciendo ahí, algo suave, algo que Mateo no esperaba sentir, y que Valeria no sabía que estaba permitiendo. Pero las horas avanzaron, y la visita del CEO se acercaba peligrosamente. A las 3:30 p.m., el piso entero estaba transformado. Escritorios alineados, papelería ordenada, empleados rígidos como soldados en formación. Valeria estaba sentada con el informe que Ramiro le había lanzado horas antes, revisándolo por última vez. Sus manos temblaban ligeramente. Mateo se acercó. «Va a salir bien», le aseguró. «Yo te ayudo». Ella lo miró como si esas palabras fueran demasiado buenas para ser ciertas. «Mateo, tú no deberías estar tan cerca de mis problemas. No quiero arrastrarte conmigo». Él sonrió, esa sonrisa tranquila que Valeria estaba empezando a reconocer como un refugio. «Estoy aquí porque quiero». Valeria abrió los labios para responder, pero no alcanzó a decir nada. La puerta principal del piso 7 se abrió. Un silencio absoluto cayó sobre la oficina, como si el aire mismo se hubiera congelado. Ramiro apareció primero, con el pecho inflado de orgullo, como un pavo real. Detrás de él venían 2 asistentes ejecutivos. Y finalmente, un hombre alto, elegante, con traje oscuro, presencia dominante, mirada afilada e inteligente. Era Mateo. El verdadero Mateo, el CEO. Pero Valeria no lo sabía. No tenía idea de que estaba viendo a 2 Mateos al mismo tiempo. Mateo, el disfrazado, sintió su corazón golpearle las costillas con fuerza. No podía esconderse, no podía desaparecer, tenía que enfrentar a sí mismo. Valeria lo miró confundida. «¿Quién es él?», preguntó con un temblor en la voz que él reconoció como miedo puro. Mateo tragó seco. Ese era el momento, el punto de ruptura, el salto al vacío. Mateo se giró hacia ella, mirándola directo a los ojos, y finalmente dijo en voz baja: «Valeria, ese hombre que acaba de entrar». Ella esperó sin respirar. «Soy yo». Apenas las palabras salieron de su boca, Valeria abrió los ojos como si el mundo se partiera en 2. «¿Cómo que eres él?», susurró Valeria sin poder apartar la vista del hombre elegante que acababa de entrar al piso. Su corazón latía tan fuerte que sentía el sonido en los oídos. No tenía sentido. El CEO estaba allá, rodeado de asistentes, traje perfecto, postura imponente, y sin embargo el pasante a su lado la miraba con una seriedad que le heló la sangre. Mateo tragó saliva. «Valeria, no tenemos mucho tiempo», dijo en voz baja. «Te prometo que te lo voy a explicar, pero necesito que confíes en mí unos minutos, ¿sí?». Ella parpadeó rápido,
entre el susto, la confusión y el cansancio. «¿Me estás tomando el pelo?», murmuró. «¿Es una broma?». No es una broma. Su tono fue tan firme, tan extraño en comparación al chico tímido que había conocido esa mañana, que Valeria sintió un escalofrío. De pronto, la forma en que él miraba todo, las preguntas que hacía, la manera en que entendía procesos demasiado rápido, todo empezó a encajar de una manera incómoda. Desde la puerta del piso, Ramiro ya estaba pavoneándose al lado del hombre de traje oscuro, hablándole bajito, probablemente justificando números y maquillando problemas. Uno de los asistentes del CEO de traje lanzó una mirada rápida hacia el sector donde estaban ellos. Mateo supo que ya no tenía margen. «Ven conmigo», susurró levantándose. Valeria lo miró como si se estuviera volviendo loco. «No puedo levantarme ahora. Si te quedas aquí, Ramiro va a aprovechar la visita para poner todo sobre tus hombros», la cortó Mateo, con más dureza de la que pretendía. «No voy a dejar que eso pase, por favor. Confía en mí solo por 5 minutos». La palabra «por favor» en la voz de Mateo no sonaba a orden de jefe ni a capricho. Sonaba a alguien que realmente se preocupaba. Valeria dudó. Miró la pantalla con el informe a medio revisar. Miró el cajón. Miró al supuesto CEO en la puerta. Y por último, lo miró a él. Contra todo instinto, asintió. 5 minutos, dijo. «Si me meten en problemas, será tu culpa». «La tomo», respondió él, sin titubear. Se metieron en una sala de reuniones pequeña al fondo del pasillo, casi siempre vacía. Mateo cerró la puerta con cuidado. El ruido del piso quedó amortiguado. Adentro, el silencio era abrumador. Valeria cruzó los brazos a la defensiva. «Bueno», dijo, «habla. ¿Quién eres realmente?». Mateo respiró hondo. Sentía algo que hacía años no sentía. Miedo de ser juzgado no por sus decisiones empresariales, sino como persona. «Mi nombre completo es Mateo Herrera. Y soy el CEO de esta empresa». La frase se quedó flotando en el aire. Valeria lo miró fijo durante unos segundos eternos. Luego se rió. Una risa corta, incrédula. «Claro, y yo soy la dueña del edificio», soltó con sarcasmo. Mateo no sonrió. «Lo digo en serio». «Entonces, ¿quién es el hombre que está en la puerta?», disparó ella, escéptica. «Es mi director de operaciones. La mayoría cree que él es el CEO cuando viene a inspecciones. Yo lo permito. Me sirve para ver cómo se comportan cuando creen que el jefe máximo está presente y para infiltrarme cuando necesito ver la realidad desde abajo». Valeria abrió la boca y la cerró otra vez. La idea era absurda, pero al mismo tiempo algo dentro de ella encajaba. La forma segura en que Mateo se movía en los sistemas internos, cómo hablaba de decisiones de alto nivel sin darse cuenta, el modo en que enfrentaba a Ramiro, sin ese miedo casi automático que todos sentían. «Si esto es cierto», dijo al fin, con voz apagada, «entonces, me mentiste todo el día». Mateo sintió esa frase como un golpe limpio en el pecho. «Te oculté algo importante, sí», admitió sin excusas. «Pero no te mentí cuando te dije que me importas, cuando te ayudé, cuando te escuché. Nada de eso fue un papel». Valeria desvió la mirada. De repente se sintió expuesta, como si todo lo que había dejado ver sin querer, su cansancio, sus lágrimas, sus cartas, hubiera quedado frente a un juez invisible. «¿Por qué hiciste esto?», murmuró. «¿Por curiosidad? ¿Para entretenerte viendo cómo sufrimos?». «No», respondió él rápido, con una angustia sincera. «Lo hice porque algo no cuadraba. Los informes de productividad decían una cosa, mis directores otra. Pero cuando vine por primera vez a este piso hace unas semanas, sentí algo distinto en tus ojos. Había alguien trabajando al borde del colapso, y nadie estaba hablando de eso». Ella lo miró, sorprendida. «¿Me habías visto antes?». «Sí», confesó él. «Desde el pasillo, durante una visita rápida. No sabía tu nombre. Solo vi a una mujer sosteniendo demasiado con muy poco apoyo. Y no pude olvidarlo».
El silencio que siguió fue distinto, menos frío, más vulnerable. Valeria respiró hondo. «Es muy fácil hablar bonito desde arriba», dijo con ironía cansada, «pero tú no sabes lo que es llegar a casa y tener que elegir entre pagar la renta o el medicamento de tu mamá. No sabes lo que es venir a trabajar con la cabeza llena de deudas y aún así darlo todo para que un jefe como Ramiro te grite delante de todos». Mateo sintió un pinchazo en el pecho. «¿Crees que nunca pasé por eso?», susurró. Ella lo miró, desafiante. «¿Me vas a decir que vienes de abajo también?». Él dudó un segundo. No le gustaba hablar de su pasado con nadie, pero algo en la manera en que ella apretaba los labios, en la mezcla de rabia y dolor en su rostro, lo hizo cruzar una línea interna. «Crecí en un barrio donde el agua caliente era un lujo», empezó sin adornos. «Mi mamá limpiaba casas. Mi papá se fue cuando yo tenía 9 años. A los 13, yo ya trabajaba en lo que fuera. Y cada día me repetía que algún día no volveríamos a pasar hambre». Valeria lo observó, menos defensiva. «Cuando fundé esta empresa», continuó Mateo, «juré que nunca olvidaría de dónde venía. Pero los pisos altos, el ruido, las juntas, poco a poco te van apartando de tu propia gente, de ustedes. Por eso estoy aquí, para ver lo que me están ocultando». Sus ojos se clavaron otra vez en ella. «Y lo que vi, fuiste tú», cargándolo todo en silencio. Valeria sintió que algo dentro de ella se aflojaba. Nadie en aquella empresa había hablado así, nunca. «¿Y dónde entran mis cartas en todo esto?», preguntó más suave. Mateo tragó saliva. Sus ojos se desviaron hacia su escritorio, como si pudiera ver, a través de las paredes, el cajón que guardaba los sobres. «Cuando te vi tomar esos papeles, cuando vi cómo cambiaba tu mirada al leerlos, entendí que ahí había algo que yo no estaba viendo. Y necesito entenderlo, no como jefe». La miró a los ojos. «Como persona». Valeria se quedó en silencio. Se sentía desnuda, sin escudo. Sabía que si daba el siguiente paso, no habría vuelta atrás. Que si alguien en esa empresa iba a conocer su lado más frágil, sería él. El hombre que podía despedirla con una firma. El mismo que ahora le pedía la verdad mirándola como nadie la había mirado en mucho tiempo. Cerró los ojos un segundo, respiró hondo y abrió la puerta de la sala. Mateo dio un salto. «¿A dónde vas?». «A buscar el cajón», dijo ella, simple. Volvieron a su escritorio. El piso seguía en estado de alerta, pero el supuesto CEO había sido llevado por Ramiro hacia el sector de reuniones de equipo. Nadie les prestó atención. Valeria se sentó, abrió despacio el cajón y sacó un pequeño montón de sobres doblados con cuidado. Había tantos que Mateo sintió un nudo inmediato en la garganta. «Todos esos», susurró. «No son todos», admitió ella. «Algunos los rompo cuando ya no los necesito». Se volvió a la sala de reuniones con ellos en la mano. Mateo la siguió casi en automático. Adentro ella puso los sobres sobre la mesa. «Te voy a mostrar uno», dijo. «Solo uno. Si después de leerlo piensas que soy ridícula, prefiero que me lo digas de frente». Mateo asintió, serio. Ella escogió un sobre arrugado de los que parecían más antiguos. Lo abrió con cuidado y se lo entregó. «Ese lo escribí hace 6 meses», explicó. «Fue después de que casi me echaran por un error que no había sido mío». Mateo sostuvo la hoja con manos que no pudo evitar notar. Temblaban un poco. La letra de Valeria era firme pero apretada, como si cada palabra hubiera sido apurada entre un descanso y otro. Empezó a leer. «Querida yo de mañana, si estás leyendo esto, es porque hoy quisiste renunciar a todo. Pero no puedes. No todavía. Tu mamá te espera en casa. Tus cuentas no se van a pagar solas. Te prometiste que algún día ibas a salir de aquí por la puerta grande, no por la de atrás. Aguanta un poco más. Llora si hace falta, pero no te rompas, porque aunque nadie lo vea, tú vales más de lo que este lugar te hace sentir». Mateo dejó de leer un segundo. Sus ojos comenzaron a arder. Valeria lo observaba con atención,
lista para ver en su rostro el juicio que tanto temía. Pero lo que vio fue otra cosa. La mirada de Mateo se nubló, su respiración se volvió pesada. Una lágrima, gruesa y silenciosa, cayó sobre la hoja. Él apretó los labios, intentó contenerse y fracasó. Otra lágrima y otra. Valeria abrió los ojos impactada. ¿Estás llorando?, preguntó casi sin creerlo. Mateo apoyó el papel sobre la mesa y se frotó el rostro, avergonzado y vulnerable como no se había permitido estar en años. Intentó hablar, pero la voz se le quebró. Es que yo también me escribía cartas. Valeria sintió un estremecimiento. ¿Tú? Él asintió sin poder levantar la vista. Cuando tenía 15 años. Cuando trabajaba cargando cajas en un depósito y me quedaba dormido estudiando a escondidas. Rió con tristeza. Me escribía cosas parecidas, para no rendirme, para acordarme de que algún día todo eso tendría sentido. Tomó aire, tratando de recomponer la voz. Ver que tú haces lo mismo, y que aún así nadie aquí te ve, negó con la cabeza. Eso sí que no tiene perdón. Valeria sintió los ojos picarle también, pero esta vez ya no por humillación, sino por algo nuevo. Por primera vez, no era la única con cartas. No era la única que se sostenía escribiéndose. No estaba completamente sola en la forma extraña en que había aprendido a seguir respirando. No sabía que los seos lloraban, intentó bromear con una media sonrisa tímida. Mateo dejó escapar una risa rota. No es muy buena publicidad, contestó, pero contigo no quiero fingir. Se miraron en silencio. En esos segundos cortos, algo cambió. Él dejó de ser solo el jefe invisible o el pasante extraño. Ella dejó de ser solo la empleada que aguanta. Dos historias de lucha se reconocieron una en la otra. ¿Cuál es tu sueño, Valeria?, preguntó Mateo de pronto. Más allá de sobrevivir, más allá de pagar cuentas. Ella bajó la mirada hacia sus manos. Hace mucho que no pienso en eso. Piensa ahora. Valeria inhaló. Las palabras le salieron con torpeza, como si despertaran algo que había decidido adormecer. Me gustaría, susurró, estudiar psicología algún día. O algo que tenga que ver con ayudar a otras personas a no quebrarse como yo. No sé. Siempre quise entender por qué la gente aguanta tanto dolor en silencio. Miró los sobres. Supongo que por eso empecé con las cartas. Primero para mí. Después, empecé a escribir algunas pensando en otras personas que también estaban al límite. Mateo frunció el ceño, curioso. ¿Cómo que para otras personas? Valeria tomó otro sobre. Algunas cartas no son para mí del todo. Son como mensajes genéricos. Cosas que yo hubiera querido escuchar algún día. A veces sueño con hacer un pequeño blog anónimo o dejar estas cartas en lugares públicos. No sé, es ridículo. No es ridículo, la interrumpió Mateo con firmeza. Es hermoso y necesario. Por primera vez en mucho tiempo, ella sintió que alguien tomaba sus sueños en serio. Pero para eso necesito tiempo, dinero, estabilidad. Se encogió de hombros. Y con el sueldo que tengo, con mi mamá enferma y las deudas, soñar es un lujo. Mateo sintió un impulso casi inmediato. No quiero que sigas viviendo así, dijo. Vamos a cambiar esto. Ella lo miró, sorprendida. ¿Qué quieres decir? Primero, no vas a cargar sola con la culpa de la caída de productividad. Eso te lo prometo. Segundo, voy a revisar personalmente tus condiciones. Y tercero, quiero que pensemos juntos en cómo esas cartas pueden salir de ese cajón y llegar a más gente. Valeria parpadeó, aturdida. Mateo, eso suena muy lindo, pero la realidad... Yo soy la realidad aquí. La cortó sin arrogancia, sino con resolución. Y te debo una, por mostrarme lo que no veía. Una pequeña chispa se encendió en los ojos de ella. No era todavía confianza completa, pero sí un rayo de esperanza que no había sentido en años. Justo en ese momento, el celular de Valeria vibró sobre la mesa. Ella miró la pantalla.
La pequeña luz de esperanza se apagó de golpe. El mensaje era del hospital. Su mamá. Mateo notó cómo se le borraba el color del rostro. «¿Qué pasó?», preguntó inquieto. Ella abrió el mensaje. Sus manos temblaban tanto que casi se le cayó el teléfono. Leyó en silencio. Los ojos se le llenaron de lágrimas al instante. «No», susurró. «Valeria, dime». Ella tragó saliva intentando enfocar las letras. «Es del hospital. Dicen que el seguro no va a cubrir un tratamiento nuevo para mi mamá, y que si no pago un adelanto antes del viernes, van a suspender algunas atenciones». Mateo sintió el estómago hundirse. «¿De cuánto estamos hablando?». Ella apretó el teléfono como si fuera a romperlo. «De una cantidad que no tengo ni en sueños». Y como si el universo se empeñara en aplastarla todo en el mismo día, en la pantalla de su computador, al fondo de la sala, apareció una notificación emergente de correo. Asunto: proceso disciplinario, citación obligatoria, recursos humanos, motivo, revisión de desempeño y posibles sanciones. Valeria lo leyó a la distancia. Y todo su cuerpo se desmoronó por dentro. En cuestión de segundos, la pequeña chispa de esperanza que se había encendido frente a Mateo se vio amenazada por algo aún más grande que Ramiro, que la empresa, que la productividad, la enfermedad de su madre, la deuda, y ahora, el riesgo real de quedarse sin trabajo. Mateo la miró, con el corazón latiéndole en la garganta. Entendió, con una claridad brutal, que ya no se trataba solo de una empleada con cartas en un cajón. Se trataba de una mujer al borde del abismo, y él apenas empezaba a darse cuenta de lo tarde que había llegado. Valeria levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas y una mezcla de miedo y desesperación, y preguntó: «Mateo, si pierdo este trabajo, ¿qué va a hacer de nosotras?». Y por primera vez, él no tuvo una respuesta inmediata. Solo la certeza de que tendría que enfrentarse a su propia empresa para salvarla. Valeria estaba sentada con el teléfono en la mano, la respiración entrecortada y los ojos vidriosos. El mensaje del hospital seguía brillando en la pantalla como una sentencia, mezclado con la notificación fría del correo que anunciaba su posible despido. Mateo sentía el impulso primitivo de tomarla en los brazos, de decirle que todo iba a solucionarse, que él lo arreglaría todo, pero sabía que si decía demasiado rápido, su identidad quedaría expuesta frente a todo el piso. Y aún no estaban preparados para eso. Valeria respiró profundo, tratando de no quebrarse. «Tengo que ir a recursos humanos», murmuró casi sin voz. «Si no voy, van a decir que estoy evadiendo el proceso». «No vas sola», dijo Mateo sin pensarlo. «No», replicó ella con firmeza inesperada. «Si vienes conmigo, Ramiro va a hacer preguntas. Y si sospecha algo, va a usarlo en mi contra». Mateo quiso protestar, pero se obligó a contenerse. Valeria se levantó. Estaba pálida. Parecía una persona cargando un mundo demasiado grande para su cuerpo. Mateo la siguió con la mirada, sin poder moverse. Las puertas de recursos humanos estaban al final del pasillo, y cada paso de ella hacia allá parecía un paso hacia un precipicio. Mientras Valeria desaparecía detrás de la puerta de RH, el CEO falso, el director de operaciones, seguía recorriendo el piso con Ramiro casi pegado a él, echándose flores y justificando indicadores. Pero de pronto, uno de los asistentes del hombre de traje miró hacia el fondo, hacia la zona donde Mateo, el verdadero, había desaparecido minutos antes. Mateo sintió la sangre congelarse. Los ojos del asistente se entrecerraron lentamente. «Disculpe», dijo al CEO falso. «Vi a alguien allá atrás. ¿No es él?» El director de operaciones rió. «Imposible. El jefe nunca bajaría sin avisar». El asistente insistió. «Juro que vi a un hombre idéntico a usted, señor». El corazón de Mateo latió tan fuerte que creyó que todos lo oirían. Ramiro, que estaba hambriento de impresionar al CEO falso, intervino. «¿Un doble? ¿En este piso?» «No, aquí no hay nadie que se le parezca».
Pero el asistente dio un paso hacia la zona de pasillos. «Solo quiero verificar por seguridad». Mateo retrocedió un paso dentro de la sala de reuniones. Otro y otro. Si lo descubrían allí, todo se acabaría. La evaluación del piso se volvería un caos. Valeria quedaría expuesta. Y Ramiro, sintiéndose engañado, la destruiría. Mateo respiró hondo, tensionado, esperando que el asistente desistiera, pero él avanzó más. «Voy a revisar ese lado». En ese exacto momento, Valeria salía de la reunión con recursos humanos. Su rostro estaba devastado. No había lágrimas, aún, pero había algo peor: resignación. Mateo salió de la sala de reuniones al ver la puerta de RH abrir, olvidando por un segundo al asistente que venía buscándolo. «Valeria», dijo apurado. «¿Qué pasó?» Ella apenas lo miró. Una mirada vacía, partida, frágil. «Me suspendieron temporalmente», susurró. «Hasta que analicen mis comportamientos, mis retrasos y lo del informe». Ramiro envió una nota diciendo que llevo semanas con bajo rendimiento. Mateo sintió el mundo girar. «Eso es mentira», soltó alto de más. «No importa», respondió ella con una calma aterradora. «Tienen su palabra, y yo no tengo a nadie que me defienda». Ella respiró hondo, con las manos temblando. «Mateo», murmuró con la voz rasgando el propio pecho, «si me despiden, mi mamá». Y allí, la frase se quebró. Ella no consiguió continuar. Mateo dio un paso en dirección a ella, sin pensar. Él quería tocarla, sostenerla, prometerle lo que fuera necesario, pero no llegó a eso. Porque una voz cortante ecoó atrás de ellos. «¿Y tú quién eres para meterte en este tema?» «Ramiro». Mateo se giró lentamente. El gerente estaba parado allí con los brazos cruzados, mirando a los dos como si hubiera descubierto algo prohibido. «¿Qué haces hablando a solas con una empleada suspendida?», disparó Ramiro, venenoso. «¿Qué clase de confianza se supone que tienes con ella?». Mateo engulló en seco. Valeria respiró hondo intentando responder, pero Ramiro levantó la mano. «No, no hablas tú, habla él». El gerente dio un paso en dirección a Mateo, el rostro duro, los ojos llenos de sospecha. «Dime, pasante, ¿por qué te interesa tanto defenderla?». Mateo abrió la boca para responder, pero Ramiro no esperó. «¿O será que no eres quien dices ser?». El corazón de Mateo casi paró. Ramiro semicerró los ojos. «Te vi entrando en áreas que un pasante no debería conocer. Te vi con acceso a correos internos, y ahora apareces con ella después de su citación». Valeria se quedó rígida, entendiendo tarde de más lo que todo eso podría significar. «Ramiro, por favor», intentó ella. «Cállate», soltó él sin mirarla. Dio otro paso hacia adelante. «Voy a verificar tu credencial». Mateo sabía que, si Ramiro tocase aquel gafete falso, todo acabaría. Valeria, intuitivamente, dio un paso al frente, colocándose entre ellos. «Ramiro, basta. Él no tiene nada que ver con...». «Tú no estás en posición de hablar», rugió Ramiro, y, en un gesto inesperado y cruel, él empujó a Valeria hacia un lado. Ella perdió el equilibrio, cayó contra la pared, soltó un gemido bajo de dolor. Mateo vio aquello en cámara lenta. Algo dentro de él se quebró con un estruendo silencioso. La furia vino como una ola, fuerte, violenta, peligrosa. Pero antes de que Mateo pudiera hacer cualquier cosa, la puerta del pasillo se abrió bruscamente. Era el asistente del CEO falso, y detrás de él, el director de operaciones. Los dos se quedaron congelados al ver la escena. Ramiro, rígido como una estatua. Valeria, en el suelo, sosteniendo el brazo. Mateo con el rostro lleno de una ira contenida que no encajaba con un simple pasante. El asistente señaló directo a Mateo. «Lo sabía», dijo. «Ese es él. Ese es el verdadero CEO». El silencio que siguió fue como una explosión muda. Ramiro empalideció instantáneamente. Valeria abrió los ojos como si el mundo se desmoronara bajo sus pies. Y Mateo
Mateo sintió que todo había terminado. La mentira cayó, el disfraz cayó, el día cayó. Y Valeria quedó en medio, atrapada en un huracán que no pidió ni merecía. Cliffhanger del bloque 6. El director de operaciones dio un paso al frente, mirando a Mateo con una mezcla de horror y traición, y dijo: «Señor, tiene que venir con nosotros, ahora». Valeria lo miró, la voz quebrándose desde el fondo de su alma. «Mateo, ¿por qué me mentiste?». Y Mateo, por primera vez en su vida, no supo qué decir. Bloque 7. Virada, prueba pública. El pasillo entero quedó en un silencio espeso después de que el asistente señalara a Mateo como si hubiese descubierto un crimen. Todos los rostros se voltearon hacia él. El pasante, el muchacho amable, el que había ayudado a todos sin hacer ruido, era el CEO, el verdadero. La palabra dejó de ser palabra y se volvió un terremoto silencioso que sacudió cada rincón del piso 7. Valeria aún estaba apoyada contra la pared, con el brazo adolorido. Su respiración era corta y regular, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Mateo dio un paso hacia ella instintivamente. «Valeria, déjame explicarte», pero el director de operaciones se interpuso. «Señor Herrera», dijo con voz dura, «no es momento para conversaciones personales. Lo hemos estado buscando por todo el edificio. Tiene que venir conmigo inmediatamente». Ramiro se quedó rígido, pálido, con los ojos abiertos como si estuviera viendo un fantasma. El asistente, por su parte, miraba a Mateo como si no entendiera cómo el hombre más poderoso de la empresa podía estar vestido con jeans y una camiseta de pasante. Valeria tragó saliva. «¿Herrera?», murmuró. «Mateo, ¿tu apellido es Herrera?». Mateo giró hacia ella, el corazón disparándose. «Valeria, por favor, no es lo que piensas». Ella soltó una risa nerviosa, rota, incrédula. «¿Cómo no va a ser lo que pienso? Me mentiste. Me hablaste todo el día como si fueras uno más». Sus ojos comenzaron a enrojecerse. «Me dejaste contarte cosas que no le digo a nadie, mis cartas, mis miedos, mis sueños, todo. Y tú estabas tomando notas sobre mí». «Nunca tomé notas sobre ti», explotó Mateo con la desesperación desbordando en su voz. El director de operaciones frunció el ceño, incómodo. «Señor, por favor, esta no es la forma de manejar». «Cállate», rugió Mateo, sin volverse hacia él. El director de operaciones abrió mucho los ojos. Nunca había oído a Mateo levantar la voz de aquella forma, pero eso solo empeoró las cosas delante de Valeria. «¿Ves?», dijo ella con los labios temblorosos. «Ese sí es el CEO, el que manda, el que ordena, no el muchacho que me hacía reír mientras ordenábamos carpetas». Mateo sintió como si alguien estuviera apretando su pecho con fuerza. «Valeria, yo no vine aquí para fingir contigo. Vine porque necesitaba ver la verdad. Y la vi. Especialmente en ti. Yo no quiero ser tu proyecto social», disparó ella, dando un pequeño paso atrás. «No quiero ser tu caso de estudio, Mateo, ni tu anécdota de humildad. Soy una persona. Y por eso estoy aquí», insistió él. Pero ella ya no oía. La decepción había tapado todos los demás sonidos. En ese momento, el CEO falso, el director de operaciones, que había simulado ser el jefe en la visita, recibió una llamada urgente. Su rostro cambió. «Señor Herrera», dijo, tenso. «Todos los gerentes generales están conectados en la sala magna. Necesitan su presencia. Ahora». Mateo cerró los ojos por un instante. Era eso. Él ya no tenía escapatoria. La escena se trasladó a la sala magna, una sala enorme con una pantalla gigante, cámaras activas y todos los directores conectados por videoconferencia. La visita al piso 7, que debía ser una simple revisión, se convirtió en un escándalo corporativo. Y justo en ese momento, como si la vida hiciera cuestión de humillar a quien ya estaba caído, Ramiro trató de aprovecharse. «Señor Herrera», dijo con voz temblorosa pero llena de veneno, «permítame disculparme si el comportamiento del personal hoy ha sido inapropiado, en especial la señorita Valeria,
que lleva semanas mostrando bajo rendimiento y generando problemas. Mateo giró hacia él tan lento que Ramiro palideció aún más. «¿Perdón?», soltó Mateo con una calma peligrosa. Ramiro engulló en seco. «Solo considero importante que usted sepa que he intentado corregir ciertos comportamientos». Mateo respiró hondo, una vez, dos. «¿Corregir?», repitió. «¿Así llamas empujar a una empleada? ¿Así llamas gritarle en público? ¿Así llamas sabotear su trabajo para justificar tu incompetencia?». Un murmullo recorrió la sala. Ramiro dio un paso atrás. «Señor, yo jamás...». «La insultaste», dijo Mateo, firme. «La presionaste, la responsabilizaste por tareas que no eran suyas. Le asignaste cargas imposibles, la humillaste delante de todos, falsificaste informes de desempeño». Ramiro abrió y cerró la boca varias veces. «Señor Herrera, ¿puedo explicar?» «No me interesa tu explicación», lo interrumpió Mateo. «Te quiero fuera de mi empresa. Hoy, ahora». Silencio absoluto. Los asistentes del director de operaciones intercambiaron miradas nerviosas. Ramiro empalideció por completo. «Señor, por favor». «Seguridad», ordenó Mateo sin levantar la voz. 2 guardias entraron. Ramiro dio un último vistazo a Valeria, no de culpa sino de odio, pero no pudo hacer nada. Lo escoltaron fuera. Valeria asistió a toda la escena desde la puerta de la sala magna, petrificada. Mateo la había defendido. Sí, había hecho justicia. Sí, había despedido al hombre que más daño le había hecho en su vida laboral. Pero nada de eso borraba lo que más dolía. Él había mentido. Él había vivido un día entero a su lado, fingiendo ser quien no era. Y ella se había abierto a él, como nunca antes. Cuando la reunión acabó, Mateo se aproximó despacio. «Valeria, por favor», comenzó, pero ella levantó la mano. «No», dijo, con voz firme, aunque quebrada por dentro. «No ahora. No después de todo esto. No sé quién eres. No sé en qué parte del día estabas siendo sincero, y en qué parte estabas solo observándome como un experimento. Jamás fuiste un experimento». Ella tragó saliva. Pues así se sintió. Mateo dio un paso. Ella retrocedió. Ese retroceso le dolió más que cualquier golpe físico que ya hubiera recibido. «Valeria», intentó él, una vez más. Pero ella negó lentamente, con una lágrima escapando finalmente. «Mateo, lo que hiciste hoy me confundió más. Yo no sé si puedo confiar en ti». Las palabras le cortaron el aire al CEO. Valeria respiró hondo y dio la sentencia final. «Necesito distancia. De ti. De todo esto». Se giró y se fue, sin mirar para atrás. Mateo quedó paralizado en la sala magna, con los ecos de la videoconferencia apagándose, pero con la única voz que realmente importaba repitiéndose una y otra vez en su cabeza. «No sé si puedo confiar en ti». En ese momento, uno de los directores se acercó con gesto sombrío. «Señor Herrera, necesitamos hablar sobre las consecuencias de su infiltración. Esto podría costarle el puesto». Y Mateo entendió que lo había perdido todo en un solo día: la confianza de Valeria y su propia empresa. La noticia del CEO infiltrado explotó dentro de la empresa como una bomba silenciosa. Cada departamento murmuraba, cada pasillo comentaba, cada empleado tenía su propia teoría, pero nadie sabía la verdad entera, y los dos que más la conocían habían quedado en extremos opuestos. Mateo pasó las primeras 48 horas encerrado en reuniones de crisis. Los directores exigían explicaciones, los accionistas querían garantías, el departamento legal quería prever daños. Y los medios, olfateando escándalo, habían empezado a hacer preguntas. Él respondía a todo con firmeza, con calma, con transparencia. Pero cada vez que quedaba solo, a puertas cerradas, el corazón de él se hundía en el pecho. Era Valeria, su silencio, su distancia, la forma como ella lo había mirado como si él fuese el último hombre en quien debería confiar.
Mientras tanto, Valeria vivía su propio terremoto. Aunque la suspensión había sido retirada, porque Mateo había ordenado eso inmediatamente, ella no quiso volver al piso 7. Pidió unos días de licencia sin sueldo. Quería respirar. Quería entender. Quería sentirse persona otra vez, no una pieza aplastada dentro de una máquina. Pero la verdad es que ella no quería ver a Mateo. No todavía. Pasaba los días visitando a su madre en el hospital y las noches trabajando horas extras en un pequeño café de barrio para juntar dinero, aunque solo fueran monedas. Dormía poco, comía rápido, pensaba demasiado, y aún así había algo diferente en ella. Como si un pedacito de lo que Mateo le había dicho antes del caos, tú vales más de lo que este lugar te hace sentir, hubiera quedado resonando en algún rincón apagado de su alma. Una tarde, mientras Valeria estaba sentada en el pasillo del hospital, con una libreta en las rodillas, empezó a escribir una carta. Pero esta vez no la guardó. La dejó sobre una mesa del pasillo, al lado de unas revistas viejas. Una enfermera la vio, la leyó en silencio y sonrió con ojos brillantes. ¿Tú escribiste esto?, le preguntó. Valeria se puso nerviosa. Sí, es que suele ayudarme. La enfermera tomó la carta con cuidado. Deberías dejar más. La gente aquí a veces solo necesita una frase para no rendirse. Las palabras le hicieron un nudo en la garganta. Esa noche, cuando volvió a casa, Valeria escribió 6 cartas más. Al día siguiente, las dejó en diferentes lugares del hospital. A la semana, algunas personas comenzaron a buscarlas, a leerlas, a comentarlas. ¿Quién deja estas cartas tan bonitas?, preguntaba una señora mayor. Me ayudó a no llorar hoy, dijo un hombre mientras esperaba resultados. Valeria, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo que tenía sentido. No era dinero, no era estabilidad, pero era propósito, y eso la empezó a despertar. En paralelo, Mateo también hacía su propio camino. Los directores no pudieron destituirlo, los datos estaban a su favor, los resultados de la empresa eran sólidos, pero impusieron condiciones duras: mayor supervisión, informes semanales, auditorías internas, cortes de libertad ejecutiva. Él aceptó todo, sin discutir, pero en el fondo estaba destrozado. Trabajaba horas interminables, pero cada documento que firmaba parecía vacío sin la sonrisa tímida de Valeria del otro lado de la mesa, sin la forma delicada con que ella acomodaba los papeles, sin la risita que ella soltaba cuando él hacía una broma tonta. Todos los días, Mateo escribía mensajes para ella. Ninguno enviaba. Borraba todos. No sabía qué decirle que no sonara egoísta, invasivo o doloroso para alguien que ya había sufrido demasiado, pero jamás dejó de pensar en ella. 3 semanas después, algo inesperado ocurrió. Valeria, por fin, reunió valor para intentar un cambio real. Recordó algo que siempre escuchaba: comienza pequeño. Entonces, comenzó pequeño. Renunció al café, el último hilo que la mantenía despierta de madrugada. Y alquiló un puestito móvil de madera que había encontrado en internet, barato, desgastado, pero funcional. Lo arregló con pintura, lo limpió, le colocó un cartel hecho a mano: cartas para días difíciles, llévate una gratis. A un costado, un termo con café barato, servido a donación voluntaria para sostener el alquiler del puestecito. No vendía nada, ofrecía algo, algo que ella había necesitado durante años. El primer día, casi nadie paró. El segundo, 2 personas tomaron cartas. El tercero, una joven comenzó a llorar después de leer un mensaje. Gracias, murmuró. Necesitaba esto. Y así, el pequeño puesto de cartas comenzó a crecer de forma orgánica. Gente cansada, gente triste, gente perdida. Todos paraban delante de ella como quien encuentra un pequeño faro en medio de la tormenta. Valeria comenzaba a reencontrar su propia fuerza, y sin darse cuenta, estaba construyendo algo profundamente transformador. Mateo se enteró de todo, por casualidad.
Un empleado del piso 7 en un descanso mencionó: escucharon sobre un puesto que deja cartas motivacionales gratis. Está en la plaza cerca del Hospital Central. Dicen que quien lo maneja es un ángel. Mateo se congeló. Plaza, hospital, cartas. Solo podía ser ella. En esa misma tarde Mateo terminó una reunión temprano y salió casi corriendo del edificio. Condujo hasta la plaza indicada, estacionó de cualquier manera y bajó con el corazón martillando como si fuera el primer día que la vio. La plaza estaba tranquila, con árboles bajos y bancos de concreto irregulares. Y allí, cerca de una fuente, estaba el pequeño puesto de madera. Y ella, Valeria, sentada en un banquito simple, escribiendo una carta nueva con expresión concentrada, serena y finalmente luminosa. Mateo se quedó parado a 20 metros, sin valor de dar el próximo paso. Ella parecía diferente, más firme, más viva, más dueña de sí. Y él, por primera vez en muchas semanas, respiró con alivio. Pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Un viento suave pasó por la plaza. Varias cartas que Valeria había dejado en una canasta salieron volando. Ella se levantó, intentando atraparlas. Una de ellas voló directo hacia Mateo. Él la tomó al vuelo. Era una hoja sencilla, tinta negra, letra apretada y fuerte. Decía: no puedes controlar lo que te rompió, pero sí puedes elegir lo que te reconstruye. Mateo tragó saliva, y cuando levantó la vista, Valeria estaba frente a él, quietita. Respiración detenida, ojos abiertos en un choque suave, inesperado. «Mateo», murmuró ella. Él guardó el papel en el pecho, con cuidado. «Valeria». El mundo pareció encogerse para caber en el espacio entre ellos. Ella estaba tan cerca, y aún así tan distante. Mateo dio un paso. Valeria no se movió. «No sabía si debía venir», dijo él sincero, vulnerable, «pero necesitaba verte, saber que estás bien». Valeria respiró hondo, mirando al suelo antes de encararlo. «Estoy intentándolo», respondió. «No ha sido fácil, pero estoy mejor que antes». Mateo sonrió, pequeño, con una mezcla de orgullo y dolor. «Me alegra», susurró. Valeria apretó los labios. Parecía debatir algo dentro de sí. «Mateo», dijo por fin, «no sé qué quieres de mí ahora». Él se quedó quieto algunos segundos. «No quiero nada», respondió suave. «Solo estoy aquí, porque aún me importas». Esa palabra «importas» hizo a Valeria parpadear con fuerza, como si algo la empujara hacia atrás. Pero antes de que pudiera responder, un hombre se aproximó del puestito. «¿Eres tú la chica de las cartas?», preguntó con urgencia. Valeria se giró. «Sí. ¿Qué necesitas?». El hombre sacó del bolsillo una carta arrugada. «Encontré esto en la sala de espera del hospital. Mi esposa está internada», y leerla la calmó. «¿Tienes más? Quisiera llevarle otra». Valeria sonrió, con ojos brillando. «Claro que sí. Dame un minuto». Mientras ella atendía al hombre, Mateo se quedó observándola, sin parpadear. La forma en que ella sonreía, la forma en que ella escuchaba, la forma en que ella transformaba dolor en algo bonito, era eso, era exactamente eso, y fue en ese instante exacto, preciso, casi sagrado, que Mateo entendió que no estaba delante de una empleada. Estaba delante de alguien llamada para algo mucho mayor que la empresa de él. Y tal vez él ya no hiciera parte de la vida de ella. Después de entregar la carta al hombre, Valeria volvió hasta Mateo. «Perdón», dijo ella. «Aún no estoy acostumbrada a esto». «No te pidas perdón por hacer algo hermoso», respondió él. Ella desvió la mirada, avergonzada. «Mateo, gracias por venir, de verdad. Pero no sé qué significa esto. No sé si estoy lista para hablar de nosotros». Él asintió aunque dolía. «Lo sé». Ella respiró hondo. «Quiero más tiempo». Mateo cerró los ojos un instante. «Tómalo», dijo, cargado de verdad. Y entonces un sobre cayó del cielo, literalmente.
Un remolino de viento sopló desde la esquina, levantó varias cartas del puesto, y una de ellas fue a caer directamente sobre los pies de Mateo. Él la recogió. Era una carta distinta, nueva, inacabada, la última que Valeria había estado escribiendo antes de que todo se agitara. Mateo abrió la hoja con cuidado, leyó la primera línea, y su corazón se detuvo. Querida yo del futuro, ojalá estés con alguien que te vea de verdad. Él levantó la mirada. Valeria había visto cuál carta había caído en sus manos, y sus ojos se llenaron de terror suave, dulce, vulnerable. Era la única carta que ella aún no sabía para quién estaba escribiendo, y la única que, tal vez, fuera sobre él. Antes que Mateo pudiera decir una sola palabra, una voz cortante surgió detrás de él. Señor Herrera. Lamento interrumpir, pero es urgente. Mateo se giró. Era uno de los directores, serio, tenso. Necesita venir de inmediato. Es sobre la empresa y sobre Valeria. Valeria abrió los ojos. ¿Sobre mí? El director bajó la voz. Sí, encontramos algo en su expediente. Algo serio. Mateo sintió un escalofrío. Valeria dio un paso atrás, como si el pasado acabara de alcanzarla. Y así, no por voluntad, sino por destino, los dos quedaron otra vez frente a una tormenta. Juntos. ¿O no? El aire de la plaza cambió por completo cuando el director se acercó con aquella frase que heló la sangre de los dos. Es sobre la empresa y sobre Valeria. Mateo sintió que una corriente fría le recorría la columna. Valeria, por su parte, se quedó inmóvil, como si la vida hubiese pulsado pausa sobre su corazón. Explíquese, pidió Mateo, con un tono tan grave que el director tragó saliva. Encontramos anomalías en el expediente de desempeño de la señorita Valeria, y no son pequeñas. ¿Qué tipo de anomalías? La voz de Mateo se volvió afilada. Registros alterados, fechas cambiadas, métricas modificadas. Y un documento firmado digitalmente por ella, que, según los metadatos, fue falsificado. Valeria llevó la mano a la boca. ¿Qué? Yo jamás firmaría algo así. El director asintió, pesaroso. Lo sé, por eso lo consideramos serio, y por eso necesitamos que ambos vengan. La Junta General exige una sesión extraordinaria. Hoy. Ahora. Mateo no dudó. Vamos. Valeria titubeó. Mateo, ¿y si descubren algo que yo no sé? ¿Y si eso me hunde más? Él dio un paso hasta ella. Si te hundes, yo me hundo contigo. Ahora vamos. Valeria respiró hondo. Y fue. La sala magna estaba llena. Directores, gerentes, la alta cúpula conectada vía pantalla, abogados y decenas de empleados llamados como testigos. Valeria entró con Mateo al lado, y el murmullo explotó como un enjambre de abejas. ¿Ella es la del puesto de cartas? ¿Qué hace aquí con el CEO? ¿No estaba suspendida? ¿Son pareja? ¿Él la protegió? ¿Fue por ella que él se infiltró? Valeria se encogió. Mateo, percibiendo esto, dio un paso para el lado de ella. No la tocó, no la agarró, solo se quedó cerca lo suficiente para que ella sintiera. No estás sola. El presidente del consejo pidió silencio. Estamos aquí para resolver irregularidades graves. Adelante, investigador. Un auditor interno conectó la pantalla. Aparecieron documentos, planillas, informes, reportes, firmas digitales. Aquí, explicó el auditor. Pueden ver 6 reportes entregados con retraso. Mateo firme respondió. Quiero fecha y hora de cada modificación. El auditor respiró. Cada uno de estos reportes fue alterado desde la cuenta del gerente Ramiro, para hacer creer que la señorita Valeria era responsable del atraso. Un murmullo estalló. Valeria se llevó la mano a la boca, chocada. No puede ser, murmuró. Mateo, con la mandíbula tensa, habló. Continúe. El auditor cambió la pantalla. Aquí está la supuesta firma digital de ella, autorizando los cambios. Pero revisen el detalle, amplió la imagen.
La firma viene de la computadora de Ramiro y fue aplicada a las 3:17 am. A esa hora, él estaba conectado. Ella, no. Otro murmullo. O sea, continuó el auditor, Valeria fue víctima de manipulación sistemática durante meses. Valeria se llevó la mano al pecho. Mateo cerró los ojos por un segundo, como si estuviera tragando toda la culpa del mundo. Y hay más, agregó el auditor. La pantalla cambió nuevamente. Un documento de RH. Solicitud de proceso disciplinario. Motivo. Comportamiento inapropiado. Bajo rendimiento. Resistencia a autoridad. Firmado por Ramiro. Sin pruebas. Sin motivo real. Sin autorización. Todo fue una estrategia, explicó el auditor, para justificar un despido injusto y cubrir malos resultados del propio gerente. El consejo murmuró indignado. Mateo respiró hondo, entonces dio un paso al frente. Quiero que quede en acta, dijo, que la señorita Valeria ha sido víctima de abuso laboral, falsificación de documentos, sabotaje interno y persecución constante. Valeria se quedó inmóvil, sin saber si lloraba, si sonreía, si se desmayaba. El presidente del consejo asintió. Queda en acta. Ahora pasemos a la parte más delicada. Valeria se crispó. Mateo frunció el ceño. ¿Cuál parte?, preguntó. El presidente lo miró con rigidez. La parte en la que usted, señor Herrera, violó protocolos internos al infiltrarse sin autorización, interactuar con empleados sin revelación de identidad y establecer un vínculo personal con una empleada en pleno proceso disciplinario. El murmullo creció. Valeria empalideció. Mateo levantó la barbilla, no para desafiar, sino para proteger. Acepto todas las consecuencias, dijo él firme. Pero ella no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en eso. Yo fui quien decidió bajar. Yo fui quien decidió acercarme. Yo fui quien falló en comunicar. Y si alguien debe pagar, soy yo. Valeria giró el rostro sorprendida. Los ojos se llenaron de lágrimas. El presidente respiró hondo. Tenemos que votar. Mateo suspiró. Sabía que aquel era el momento. Podrían sacarlo del cargo, suspender, multar o peor. Pero entonces, una mujer se levantó en medio del auditorio. Era Clara, colega de Valeria en el piso 7. Yo quiero decir algo, dijo con voz firme, a pesar del nerviosismo. El presidente frunció el ceño. Señorita, aquí. No, escúchenme, interrumpió. Si van a juzgar al CEO, también deben saber por qué todos allá arriba creen que el piso 7 está fallando. Ella miró alrededor. No fallamos por falta de talento. Fallamos por miedo, por presión absurda, por jefes como Ramiro que aplastaban a cualquiera que no pudiera defenderse, y Valeria, se giró hacia ella, era la que más cargaba. A todos nos ayudó, a todos nos salvó alguna vez con una de sus cartas. Mateo se volvió lentamente hacia Valeria. Ella se había encogido en el asiento, avergonzada. Una segunda persona se levantó, después otra, y otra. En pocos segundos, más de 15 empleados estaban de pie. Yo encontré una carta suya cuando estaba por renunciar, dijo uno. Yo la encontré llorando y aún así me ayudó, dijo otra. Ella cargó todo el departamento, dijo un tercero, y nadie lo vio. Valeria rompió en llanto silencioso. Mateo sintió el corazón explotar de orgullo. El presidente respiró hondo. Bien, está claro que la señorita Valeria es una empleada valiosa, pero aún queda decidir el futuro del CEO. El consejo se reunió por algunos minutos. Mateo esperó en silencio, sin mover un músculo. Valeria lo miraba con el corazón apretado. Después de casi 10 minutos, se volvió hacia el público. Hemos decidido. Silencio total. Mateo cerró las manos. El presidente levantó el acta. El señor Herrera conservará su cargo, bajo supervisión especial por 3 meses, sin privilegios excepcionales, y con obligación de liderar personalmente una mejora cultural en la empresa. Mateo soltó el aire con fuerza. Valeria cerró los ojos, emocionada. El presidente continuó. Y en cuanto a la señorita Valeria,
Queda totalmente absuelta. Se le devolverá su puesto con aumento de salario, retractación pública y un ascenso inmediato. La sala explotó en aplausos. Valeria se llevó la mano a la boca, llorando. Ella miró a Mateo. Él la miró como si el mundo entero estuviera dentro de aquella mirada. Pero antes de que él pudiera ir hacia ella, el presidente habló. Sin embargo, queda un último asunto. Todos se pusieron tensos. Nos preocupa la relación entre ustedes dos, no por moral, sino por conflicto de intereses. Por lo tanto, antes de cerrar esta sesión, necesitamos que la señorita Valeria, aquí y ahora, diga públicamente si desea continuar cualquier vínculo personal con el señor Herrera, o si prefiere distancia absoluta. Mateo se congeló. Valeria se quedó sin aire. Era ahí, en medio de todos, frente a cámaras, de la empresa entera. La respuesta final de ella. Mateo dio un paso hacia atrás para no presionarla. Sus ojos, sin embargo, decían todo. Decide tú, lo aceptaré. Sea lo que sea. Valeria lo miró con miedo, cariño, gratitud y algo más profundo que aún estaban haciendo. Ella respiró hondo, y el presidente repitió. Señorita Valeria, ¿desea continuar algún tipo de vínculo con el señor Herrera? Todas las miradas se volvieron hacia ella. Ella abrió la boca. Yo, dijo. La voz tembló. Ella cerró los ojos. Yo creo que... Y justo antes de pronunciar la frase que podría cambiar todo, alguien en la sala golpeó la puerta corriendo. Señor Herrera, señorita Valeria, perdón, pero... Es urgente. Se trata de su madre. Valeria palideció instantáneamente, el cuerpo entero temblando. Mateo se giró alarmado, y la sala magna entró en un caos. La sala magna se quedó congelada cuando el mensajero irrumpió gritando. «Es la mamá de Valeria. El hospital pidió que fueran ya». Valeria soltó un suspiro que fue casi un gemido. Mateo no lo pensó. Tomó su mano. No como CEO, no como salvador, sino como alguien que simplemente no la iba a dejar sola. Y salieron corriendo. El pasillo blanco olía a desinfectante y miedo. Valeria llegó sin aliento, con las manos temblorosas. «¿Dónde está mi mamá?», preguntó. Una enfermera la reconoció de inmediato. «Tranquila, Valeria. Tu mamá tuvo una descompensación, pero ya está estable. Está consciente. Te espera». El alivio vino tan rápido que sus piernas casi no aguantaron. Mateo fue quien la sostuvo, firme, silencioso, presente. Cuando entraron a la habitación, la madre de Valeria sonrió débilmente. «Mi niña, ya pasó. No te preocupes». Valeria se acercó a la cama llorando bajito. Mateo se quedó en la puerta, respetando aquel momento sagrado. «Mamá, creí que te perdía», susurró ella. La mujer acarició su mano. «Tú nunca me vas a perder, hija, y menos ahora, que al fin estás brillando como mereces». Valeria lloró, pero esta vez no de miedo, sino de alivio. La madre miró a Mateo con una sabiduría silenciosa. «¿Y tú?», dijo con una sonrisa suave. «Eres el muchacho que la ayudó hoy, ¿verdad?». Mateo, por primera vez en mucho tiempo, se quedó sin saber qué decir. «Intento hacerlo lo mejor que puedo», confesó, sencillo. «Entonces quédate», respondió ella. «Mi hija necesita gente que no la rompa, sino que la sostenga». Valeria se ruborizó. Mateo sintió una esperanza pequeña, tímida, pero viva. La empresa cambió, no por obligación, no por protocolo, sino porque Mateo transformó su dolor en propósito. Implementó programas de bienestar real. Creó un departamento contra abusos laborales, descendió por cada piso, escuchó historias, pidió disculpas cuando fue necesario, y en cada paso recordaba a Valeria. Valeria, por su parte, no volvió al piso 7. Se le ofreció un puesto completamente nuevo, el área de cultura humana y bienestar emocional, creada a partir de su historia. Su misión: acompañar empleados vulnerables, intervenir en casos de abuso, crear campañas internas y distribuir cartas motivacionales anónimamente
las mismas cartas que un día ella escribió para sobrevivir. Mateo la observaba de lejos a veces, desde una sala de cristal, mientras ella conversaba con grupos de empleados, sonreía, tomaba notas, transformaba ambientes. Era como verla renacer. A pesar de la proximidad profesional, Mateo y Valeria aún no habían terminado aquello entre ellos. Había cariño, había respeto, había algo creciendo, pero nada había sido dicho abiertamente aún, y un atardecer, después de una jornada larga, el destino decidió que era hora. Valeria estaba sentada en la azotea del edificio, con una taza de té caliente, mirando la ciudad iluminada. Era su lugar secreto para respirar. Mateo apareció en silencio, con una sonrisa tímida. ¿Puedo?, preguntó él. Sí, respondió ella abriendo espacio al lado. Se quedaron algunos segundos en silencio, escuchando el viento. Valeria, comenzó Mateo en voz baja, ese día, antes de que nos interrumpieran, te hicieron una pregunta, una que no pudiste responder. Valeria respiró hondo. Lo sé. Mateo se giró un poco hacia ella. Pero no quiero que respondas por obligación, ni por presión, ni por gratitud. Quiero que respondas porque te nace. Valeria lo miró, largo, profundo, sin miedo. Yo necesitaba distancia, Mateo, dijo. Necesitaba encontrarme, necesitaba reconstruirme, antes de volver a mirarte. Él asintió, paciente. Y ahora, continuó ella, con una sonrisita suave, creo que ya sé lo que quiero. Mateo sintió el corazón acelerar. ¿Qué quieres, Valeria? Ella abrió el bolso, sacó una cartita doblada y la puso en su mano. Mateo, nervioso, la abrió. Era cortita y decía, «Querida yo del futuro, ojalá estés con alguien que te vea de verdad». Creo que lo encontré. Mateo levantó el rostro despacio. Valeria sonreía, suave, linda, en paz. Sí, dijo ella finalmente, quiero seguir teniendo un vínculo contigo, uno real, sin máscaras, sin miedo. Mateo no pudo responder, solo la atrajo para un abrazo lento, sentido, que decía todo lo que las palabras aún no conseguían. Valeria recostó el rostro en el pecho de él y cerró los ojos. Y por primera vez en la vida, ella no necesitaba de una carta para levantarse, porque tenía a alguien al lado, que veía todo lo que ella era. El puestito de cartas se convirtió en una red interna dentro de la empresa. Después, se volvió una iniciativa nacional. Y un año después, la Fundación Cartas que Salvan nació oficialmente, con Valeria como directora y Mateo como principal apoyador. La madre de Valeria se recuperó. Ellos se mudaron a un apartamento mejor. Mateo encontró un equilibrio entre trabajo y vida, algo que nunca había conseguido antes. Y en una cajita de madera, guardada en el nuevo hogar, Valeria conservaba la primera carta que él había mojado con lágrimas aquel día en la oficina. Tú vales más de lo que este lugar te hace sentir. La carta que cambió todo. La carta que la ayudó a vivir. La carta que ahora simbolizaba un futuro entero, porque a veces la persona que parece más quebrada es justamente la que tiene fuerza suficiente para salvar a miles. Y a veces, el más poderoso es aquel que descubre que hay cosas que ningún cargo puede comprar. Verdad, empatía y amor por alguien que finalmente aprende a verse. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario y cuéntame desde qué ciudad nos escuchas. Suscríbete y activa la campanita para más historias emocionantes cada semana.